Hola, soy Eli y esto es Book Eater. Hoy vamos a hablar de este último libro que tenía muchas ganas de leer y es Sol de Medianoche. Para quienes no sepan exactamente de dónde proviene esta historia de Sol de Medianoche, es el libro de Crepúsculo visto desde la versión de Edward. Edward es quien va contando esta historia. Como un review rápido, Stephenie Meyer, cuando estaban grabando la película de Crepúsculo, empieza la narrativa de Sol de Medianoche para Robert Pattinson, para que él pueda tener una mejor versión de Edward y sepa lo que está pasando, su punto de vista, y pueda actuar mucho mejor la película. Pero alguien filtró el guión a mitad de película. De hecho, para eso como del 2008, lo habían subido a internet y termina exactamente en la parte, bueno, que yo recuerde, en la parte donde Bella sale a caminar al bosque y empieza a reflexionar acerca de lo que es Edward. Hasta ahí termina el guión porque yo lo leí en esa época y me acuerdo que ese fue como el cortón que tenía de la historia. Y ahora vamos a tener la versión completa, el libro completo de Crepúsculo visto desde la versión de Edward. Literalmente, y la reseña de este libro es Crepúsculo desde el punto de vista de Edward. No hay más que decir. Y creo que va a ser más una charla acerca de realmente lo que pienso y lo que opino del libro. Un poco más libre. Realmente no hay tantos spoilers aquí, algunos detalles extras, pero eso los vamos a dejar de fuera. Y no hay spoilers porque este libro salió hace como 13 años, más o menos, tal vez más. Y la película también salió hace muchísimos años, así que no hay nada nuevo que decirles. Si realmente no saben de qué trata esta historia, vayan a leer el libro y vayan a ver la película, ya no es novedad. Bueno, a ver, ¿qué pienso de este libro? Muy esperado para los que fuimos fans de Crepúsculo en alguna época o en aquella época, que se volvió un obsés muy grande por los vampiros y por toda esta nueva versión. Muy interesante. Y queríamos ver pues el punto de vista de Edward. Y es lo que vamos a ver. Cuando empiezo a ver algunos comentarios acerca también del libro, veo que dice demasiado larga. Y empiezo a leer el libro y coincido. Es una historia excesivamente larga porque recordemos que Edward tiene el poder de leer las mentes. Entonces, la mayor parte del tiempo está escuchando los pensamientos de otras personas, está escuchando a Charlie, a Mike, a Jessica, a todos estos personajes humanos que van a la prepa con Bella para saber qué piensa Bella de él, y está jugando mucho como en sus pensamientos. Y llega un momento donde esto se vuelve demasiado largo, demasiado tedioso. Ya no está interesante conocer como el extra de estos personajes desde la voz de Edward. Ya llega un momento donde es como, lee más rápido para ya pasar estos momentos. Y esto es como el 50% del libro. Pasando este 50%, literalmente porque así salía en el porcentaje del libro, ya empieza a hablar con Bella. Bella sabe que es un vampiro, se vuelve un poco más interesante la historia. Lo bonito de ver la historia desde el punto de vista de Edward es que Bella se ve un poco a sí misma como víctima cuando ella va narrando la historia de Crepúsculo, y Edward la ve un poco más interesante, entonces le pregunta más acerca de ella, de sus gustos. Conocemos a una Bella un poco más adolescente, con algunos gustos interesantes. El personaje de Bella sí está interesante, sí tiene esos detalles que la hacen ver bien, pero ya. O sea, solamente como que eso es lo padre, conocer algunas cosas más de Bella. Y conocer un poco más acerca de la historia de toda la familia Cullen, de Carlisle, de Esme, de Alice, de Rosalie, de Emmett, de Jasper, y pensamientos de ellos, que como que esa es la parte de la historia que sí me gusta, conocerlos a ellos, porque se les deja muy atrás, creo que en la saga original,
Y está interesante, porque lo interesante son los vampiros. Pero fuera de esto se me hace un libro, sí, excesivamente largo. La mitad del libro se pudo haber resumido en los humanos piensan algunas cosas, si les interesa, y ya. O sea, ya. No hay gran cosa que decirles de este libro. Es Edward contando Crepúsculo. Y ya. No, llega un momento donde pasa del romanticismo a la paranoia y se vuelve aburrido. Y sin embargo siento que si la saga original hubiera contado Edward, se hubiera vuelto mucho más entretenida, tendría detalles mucho más interesantes. Como que no sé, si sacaran la saga completa vista desde el punto de vista de Edward, no sé si la leería. Como que sí me da intriga, pero por ejemplo el personaje de James, vemos cómo va cazando a Bella y sus pensamientos y cosas extras. Tal vez me gustaría saber qué piensa Victoria y por ejemplo en Luna Nueva, qué hace Edward durante todos esos meses que abandona a Bella y qué piensa de los lobos y todo eso. Sí, estaría muy padre, pero no con tantas páginas, porque creo que literalmente es el doble de Crepúsculo. Crepúsculo son como unas 300 páginas y este libro es como de 600 o más de 600, entonces ya se vuelve muy pesado, ya no se vuelve tan interesante y como que su posesión de Edward ya como que ya no es tan, no sé si leerla unos años después es como de ya no veo el romance tan, ay Edward, ya es como demasiado posesivo para mi gusto, pero bueno, no sé, como que yo en calificación, si le tuviera que dar una calificación sería algo como 3.5, como, o sea, como que sí podría, de verdad, o sea, tanta información ya se vuelve aburrida, ya, ese exceso de información hace que el lector pierda el hilo y empiezas a divagar en algún momento y es como de, pasa rápido las páginas, lee rápido. Pero bueno, vamos a seguir con más libros. Esta es la reseña o la plática de lo que pienso realmente de Sol de Medianoche. Y pues es todo por hoy. Muchas gracias por verme, gracias por seguirme. Casi llegamos a los 100 suscriptores. Denle like, recomiéndenme, por favor. Gracias. Nos vemos luego. Bye.